Dios te bendiga. Gracias por unirte a nuestra escuela bíblica virtual. En breve comenzamos, así que prepara tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. El Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez de Collins y es todo un honor poder compartir el estudio de la palabra de Dios. Les pido que antes de iniciar me acompañen a orar. Amén. Amante Padre, te damos muchas gracias porque tú una vez más nos das la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a poner por obra cada uno de los conceptos que vamos a aprender hoy, para no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, continuamos entonces con el estudio del libro de Génesis. Hoy vamos a ver, la lección de hoy tiene por título Abraham busca esposa para Isaac. Y para hacer un poco de fondo histórico, fíjense, cuando Sara tenía 127 años falleció. Ella murió en Hebrón. Después del duelo, Abraham hace todos los preparativos para su sepultura. Él quería unas tierras, un lugar para sepultarla a ella, y el dueño de ese lugar se llamaba Efrón. La intención de Efrón era regalarle el terreno a Abraham como una manera de honrarlo, porque entendía que Abraham era como un hombre, una persona honorable. Pero al final llegaron a un acuerdo y Abraham compró esa tierra. Ese lugar está en Macpela, esto es en Canaán. Allí Abraham sepulta a Sara. Posteriormente, Abraham, Jacob, Isaac, Rebeca y Lea también fueron sepultados en ese lugar. Si usted quiere conocer el relato completo, le invito a que lea Génesis en el capítulo 23 y ahí va a tener todo el dato. Bien, Abraham, después que muere Sara, pues está viejo, está viudo y entiende que es el momento de buscarle esposa a Isaac. Además, era algo cultural que los padres le buscaran esposa. Pero vamos inmediatamente a la palabra para ver cómo fue que lo hizo. ¿Qué enseñanza nosotros tenemos? ¿Qué enseñanza nos deja Abraham en todo este proceso de buscarle esposa a su hijo Isaac? Vamos a leer en Génesis 24 los versos del 2 al 4 y del 12 al 14. Yo voy a estar leyendo en traducción lenguaje actual. Primero vamos a ver Génesis 24 del 2 al 4. La palabra de Dios está bendecida y dice así. Un día Abraham le dijo a su mayordomo: pon tu mano debajo de mi pierna, porque me vas a hacer un juramento. Aunque vivo entre los cananeos, me vas a jurar por el Dios del cielo y de la tierra que no casarás a mi hijo Isaac con ninguna mujer de Canaán. Más bien, ve a mi tierra y busca entre mis familiares una esposa para él. Vamos a ver ahora los versos del 12 al 14 en Génesis 24. Dice, allí el mayordomo oró así: Dios de mi amo Abraham, te ruego que seas bueno con mi amo. Haz que hoy me vaya bien. Mírame aquí junto a este pozo, ahora que las mujeres vienen a sacar agua. Permite que la muchacha a quien le pida que me dé a beber agua de su cántaro, no solo me dé agua a mí, sino también a los camellos. Así sabré que has sido bueno con mi amo y que ella es la mujer que has elegido para Isaac, quien siempre te obedece en todo. Como les decía, Abraham no solamente estaba viejo y viudo, sino que la costumbre decía que él debía tomar una esposa para su hijo. Entonces, para que se cumpliera lo que Dios le había prometido, tenían que cumplirse algunos requisitos. Y vemos en los versos que acabamos de leer que lo primero que hace Abraham es que pone a jurar a su siervo por Jehová. Es decir, que lo que él haga va a estar guiado por el Señor. Eliezer era el nombre del siervo de Abraham. Él lo puso a jurar de esta forma que se usaba en la época, como leímos, la mano debajo del muslo. Y cuando le dice que jure por Dios, lo está comprometiendo a que él se va a dejar guiar por todo lo que Dios le diga.
La segunda cosa que vemos es que la joven no podía ser de esa zona, no podía ser cananea, sino que tenía que ser de la misma raza y fe. Este tipo de matrimonio endogámico fue la nota sobresaliente del pueblo de Dios. Y lo tercero que nosotros vemos es que la esposa de Isaac debía ser de la zona de Mesopotamia, de donde había salido Abraham, de donde él era y de donde era su familia, la familia de Nacor, de donde descendía Abraham. Esta joven, hermanos, fue elegida bajo oración, la guía del Señor, bajo la guía del Señor. Y podemos ver también algunos puntos de enseñanza en la petición del siervo Eliezer. Lo primero es que él apela a la misericordia de Dios. Dios escuchó su oración y lo va a guiar. En segundo lugar, el siervo se dirige al lugar donde entiende que el Señor va a proveer o va a bendecirlo. Y lo siguiente que vemos es que él pide confirmación de parte de Dios. Él ora confiando en que Dios escucha su oración y lo va a guiar al lugar donde él debe ir. Ahí hay una enseñanza, hermanos. Ahí hay una enseñanza también. Y la enseñanza es que si nosotros queremos que Dios nos bendiga, debemos dejarnos guiar por Él y estar en el lugar que Él nos diga. No, Dios no me va a bendecir de la manera que yo quiera. Dios no me va a bendecir de mi manera, a mi manera. Para nosotros recibir la bendición de Dios, lo primero que tenemos que hacer es obedecerle. Y este hombre fue guiado, se dejó guiar y pidió la guianza del Señor en esa encomienda que le había hecho su amo. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver en Génesis, en el mismo capítulo 24, el verso 15 y luego los versos del 26 al 27. El verso 15 dice, continúo leyendo en traducción lenguaje actual. Todavía no había terminado de orar el mayordomo cuando llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Era hija de Betuel y nieta de Milcá y de Nacor, el hermano de Abraham. El 26 dice, en ese momento el mayordomo se inclinó y dio gracias a Dios con estas palabras. Alabado seas, Dios de mi amo Abraham, pues siempre has sido bueno y fiel con mi amo. Has guiado mis pasos hasta la casa de sus familiares. Ahí estaba Rebeca, hermanos, pariente de Abraham, una joven hermosa, una joven virgen que tenía ganado. O sea, no era una persona diferente a Isaac, sino que eran de la misma clase social, podemos decir. Recordemos que Abraham era un hombre adinerado, entonces esta joven igualmente porque eran de la misma familia. Y cuando Eliezer le pregunta a ella que quién es su familia y ella responde, el siervo se da cuenta que esa es la joven a la cual Dios lo había guiado, pues cumplía con todos los requisitos necesarios. El sirviente que hace glorifica a Dios, le da las gracias porque ve que la mano de Jehová lo ha guiado. Dios propició ese encuentro y él agradece porque Dios ha sido bueno con su amo. Ha sido bueno con su amo al contestar la oración. Después de esto, vamos a ver cómo fue el encuentro de estos dos jóvenes. Para eso vamos a leer Génesis 24, el verso 61 y luego los versos del 66 al 67. Continúo leyendo ahora en Reina Valera 1960. Voy a leer ahora. Dice, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Fíjense. Si nosotros leemos el relato completo, nos damos cuenta que la joven fue despedida. Sus padres le dicen, mira, espera un tiempo para nosotros preparar a nuestra hija y despedirla de la manera correcta. Sus parientes la despiden, entonces ella se va con la aprobación de sus padres, se va con la bendición de sus padres. Ella lo hizo bien.
El siervo, cuando llega, da el informe y dice la procedencia de la joven, y ahí se confirma que es la persona que Dios tenía para este muchacho. ¿Qué hace entonces Isaac? Isaac la lleva a la habitación de su madre como una forma de honrarla, como una manera de honrarla, y se compromete a amarla. Todo ellos lo hicieron en el orden del Señor. Fíjense, Abraham se apropió de la promesa e hizo su parte. Vemos que aunque tuvo otros hijos, si nosotros leemos los demás capítulos de Génesis, nos damos cuenta que luego Abraham se volvió a casar y tuvo otros hijos, pero él entendió que el hijo de la promesa era el que él había tenido con Sara. A ese le deja su herencia, aunque a los otros hijos él le dejó obsequios, pero a Isaac le deja su herencia y se preocupó porque todo estuviera bajo el orden de Dios. ¿Para qué? Para que su familia pudiera tener lo que Dios le había prometido. Él se aseguró de que sus hijos, los demás, estuvieran bien, pero entendía que ese era el hijo de la promesa. Abraham vivió una vida bendecida. Él no vio cumplida la promesa que Dios le hizo, pero vivió bien e hizo su parte. Cumplió con lo que tenía que hacer. No en todo tiempo obedeció, con sus altas y sus bajas, pero en lo más primordial, cuando vio que Isaac era su hijo, él hizo su parte. ¿Cómo podemos aplicar este estudio, hermanos? Entonces, lo primero es aprender a depender de Dios, poner toda nuestra vida en sus manos, presentar al Señor todos nuestros planes y proyectos y esperar en Él. Al momento de tomar la decisión, no llevarnos de nuestras emociones, sino ver que esa es la voluntad de Dios. Vemos que el criado Eliezer oró y pidió confirmación. Luego que nosotros tenemos lo que pedimos, tenemos que ser agradecidos, pues muchos reciben el milagro y se van. Entonces le dan la espalda a Dios. Hermanos, cuando nosotros buscamos la dirección del Señor, nos va bien. Y quiero hacer un pequeño paréntesis y decirle algo a los jóvenes que me están mirando en este momento. Fíjense, el ejemplo de Abraham es digno de seguir. Abraham se aseguró de que la persona que se iba a casar con su hijo, con la cual él iba a tener descendencia, esa descendencia que iba a ser más grande que las estrellas del cielo y que la arena del mar, como Dios le había prometido. Él se aseguró de que esa joven cumpliera con los requisitos para que la bendición de Dios fuera completa. En ese entonces, o sea, en esa sociedad, se usaba que se casaban entre familias. Podemos ver que de hecho Abraham y Sara eran medio hermanos. Hoy día eso no es correcto, que usted se case con un hermano de sangre, pero está la familia de la fe. Entonces, con esos hermanos de la fe es que usted tiene que casarse y no hacer yugo desigual. Órele al Señor, pídale. Si usted es una persona joven que no se ha casado, un joven, una joven, si usted es un joven, pídale a Dios esa doncella, esa muchacha pura, pero cristiana como usted. Y si usted es una joven, una doncella, pídale ese varón santo también, amante y hacedor de la palabra. ¿Para qué? Para que pueda recibir todas las bendiciones que Dios tiene para usted. Eso es para ti, joven, que lo estoy diciendo. Debemos dejarnos guiar por la voluntad de Dios en todo, incluso al momento de buscar pareja. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a buscar tu dirección en todo lo que nosotros hagamos. Ayúdanos a no dejarnos guiar por emociones solamente, sino que nuestro guía sea tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor. Que nuestra vida esté controlada y guiada por ti, Señor, en todos los aspectos, Padre. Te presento cada joven, cada señorita que me está mirando a esta hora. Yo te pido que tú los ayudes a tener la paciencia, Señor, y a que ellos puedan mirar bien con la persona con la cual van a decidir pasar el resto de su vida, Señor.
que sean personas santas iguales que ellos, Señor, y que sean oidores y hacedores de tu palabra. Tanto a los muchachos que encuentren jóvenes vírgenes y puras, y que las muchachas también puedan encontrar muchachos santos que las amen y las respeten. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nuestra clase de hoy ha finalizado. Nos encontramos el próximo lunes. Comparte este video para que otros sean bendecidos. Dios te bendiga.